15 hoy en día eran las mejores en la calidad de la educación, tarifa escolar gratuita, la mejor en la calidad de la entrega de la alimentación. La Ley Orgánica Constitucional 18 de 1962, también conocida como la LOCE, fue promulgada el 7 de marzo de 1990. Establece que el rol del Estado en materia de educación corresponde solo a un organismo regulador y protector, delegando la responsabilidad de la educación a corporaciones privadas. No establece medidas de regulación básica, ya que permite que la libertad de educación, donde los organismos privados puedan crear establecimientos educacionales, tales como lo son las universidades. Fue durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle cuando se estableció el régimen de jornada escolar completa, llamada JEC, como uno de los pilares a la reforma de educación de esa administración. Entregaba directrices rígidas como la aplicación de la JEC, sin dejar margen de autonomía para que los establecimientos pudieran aplicar sus propios proyectos educacionales. Fue a fines de la década del 90 cuando la calidad de la educación fue decayendo y la prueba de aptitud académica, PAA, sería el instrumento de selección usado hasta el año 2002, donde finalmente fue reemplazado por la prueba de selección universitaria llamada PSU. En febrero del 2006 se dio marcha al Plan Transantiago que traería la modernización del sistema de transporte público a la capital. Fue el 25 de abril que el Liceo Politécnico Carlos Pausiño de Lota fue tomado en demanda de mejoras en la infraestructura. La cadena TVN en un reportaje mostraba la realidad del liceo. Este se encontraba en paro hacía 2 semanas debido a que se inundaba por completo producto de las fuertes lluvias. Al mismo tiempo que se habían presentado proyectos de modernización y acondicionamiento de infraestructura que no habían sido acogidos por parte del Ceremi de Educación, lo que trajo indignación a la comunidad estudiantil. En estas condiciones deben estudiar, o por lo menos tratar de hacerlo, los cerca de 1000 alumnos del Liceo Politécnico de Lota. Este es el panorama de las nuevas salas. En el otro extremo del liceo, esta parte construida en el año 2004 tampoco se ha salvado de la humedad. Ni hablar del casino, así está el techo. No solo se moja, además permite el paso de palomas y su excremento. No podemos tener una educación digna porque no somos animales para estar en una sala inadecuada. Además de estas condiciones insalubres, hay peligro en muchos rincones donde los cables con corriente cuelgan sin problema. En un liceo politécnico la maquinaria es fundamental, pero en esta especialidad las que hay tienen más de 50 años. Las más nuevas son de hace 3 décadas. Por eso son los mismos profesores quienes tratan de arreglarlas. La especialidad de construcciones metálicas también tiene el mismo problema. Más que un taller, se asemeja a un museo. No se puede enseñar porque se estaría engañando al alumno, en el sentido que las máquinas ya cumplieron su ciclo. A nosotros en un compromiso el 17 de abril se nos dieron fechas, pero esas fechas nunca se hicieron, porque los proyectos nunca se presentaron. Nos dijeron que aquellos proyectos estaban fuera de plazo y que se habían perdido, y que lo pasado está, y bueno, hay que mirar el futuro con optimismo. Esas fueron las palabras. Los alumnos se cansaron de esperar, por eso hace 2 semanas paralizaron las clases. Dicen que han pedido innumerables veces que el liceo se modernice. El proyecto se presentó hoy día por parte del señor alcalde al Ministerio de Educación. Nosotros tenemos la disposición de financiarlo en su totalidad. Yo creo que está equivocado el ministerio. Ellos tienen una información, hay 10 colegios que están privilegiados, entre ellos la escuela industrial, por 171 millones de pesos. Eso en tema de maquinaria, pero techumbres, humedad y multicancha estaría dentro de un proyecto integral. Según aseguró el alcalde, este se presentará el 30 de octubre. Y como si los problemas no fueran suficientes, tras una reunión sostenida hoy entre representantes de la Ceremi y los alumnos, se les advirtió que de no deponer el paro puede repetir todo el colegio. Los alumnos aseguraron que mientras no haya un compromiso confiable, no retomarán las clases. No van a volver a estudiar en estas condiciones. En abril del mismo año, el anuncio del aumento del arancel por el derecho a rendir la PSU y la limitación del uso
del pase escolar solo 2 veces al día con la aplicación del plan de Transantiago, condujo a que diversos colegios de la capital inicien marchas a lo largo de la Alameda en protestas a estas medidas. La demanda por parte de los estudiantes exigía la gratuidad de la PCU y el pase escolar liberado. Debido a la violencia vista en las marchas de los estudiantes, sus demandas se habían visto empañadas al punto que no fueran tomadas en cuenta por parte de las autoridades de la época. El gobierno, en especial el ministro de Educación y la misma presidenta, se encargaron de responder a lo solicitado por los estudiantes. Es debido a esto que se conformaron consejos y grupos asesores para poder finalizar la revolución, donde reconocen las falencias del sistema educacional e implementaron políticas para mejorarlo como solución a los petitorios de los estudiantes. Acá también se encuentra involucrado el Senado y la Cámara de Diputados. En primera instancia podemos identificar la siguiente estrategia por parte del gobierno. Bajar el perfil a la opinión pública respecto a las movilizaciones, condenando los actos de violencia y vandalismo. Mostrar una imagen de carácter democrático, llamando al diálogo, poniendo como condición el término en las movilizaciones. Cerrar la puerta al diálogo si los colegios y liceos se encontraban en toma. Después de 3 semanas de marchas y protestas vistas en la capital, el Ministerio de Educación, encabezado por el ministro Martín Cilic, comunicó que se daría becas para rendir la PCU para los 3 quintiles de menores ingresos. Y además, el pase escolar se mantendría sin restricción de uso. Esto se tomó como medidas para no cumplir con las demandas impuestas por los estudiantes. A raíz de esto y como consecuencia, el 19 de mayo se sumó el Instituto Nacional a la toma del establecimiento. También lo hizo el Liceo de Aplicación y junto con estos establecieron entre sus demandas la reforma educacional para mejorar la calidad de la educación, entre lo que se destacó la gratuidad de la PCU, el pase escolar con vigencia durante todo el año y el fin de la LOCE. Además de la municipalización de los establecimientos educacionales. Producto de la violencia vista en las manifestaciones y como muestra de una imagen democrática en contra del vandalismo, el ministro de Educación aplicó como estrategia el no dialogar con los colegios movilizados, ya que estos incitaban a la violencia y al vandalismo en las movilizaciones. Sin embargo, esta medida tuvo un efecto contrario, ya que 14 colegios se sumaron a las protestas, entre las cuales se encontraba el Liceo número 1 de Niña, donde estudió la entonces presidenta Michelle Bachelet. El día 25 de mayo, ya 25 colegios de la capital se encontraban en toma, y para estas alturas tanto diversos diputados de la Concertación como los colegios de profesores ya apoyaban las movilizaciones. Sumado a esto, los estudiantes emplazaron a la presidenta para que se pronunciara respecto a la demanda impuesta. Para el día 30 de mayo, los estudiantes convocaron a un paro nacional, donde se sumaron la mitad de los colegios del país. La situación para el día viernes 31 ya era insostenible, debido a que se sumaron colegios de las comunas de Estación Central, Maipú, Providencia, Recoleta, donde los establecimientos educacionales amanecieron ya prácticamente completamente tomados. De la mano con las tomas y marchas se creó la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES. Este organismo era una asamblea abierta donde se reunían los delegados de cada liceo y colegio movilizado. Su objetivo era discutir el rumbo de las movilizaciones. No tenía restricciones respecto a las tendencias políticas y tampoco la colectiva. Se aceptaba que los delegados pertenecieran a organizaciones políticas y también buscaba establecer alianzas con los sindicatos y federaciones universitarias. A esta altura ya el gobierno era duramente criticado por el manejo de la situación y el fracaso de las negociaciones con los estudiantes para deponer el paro, por esto que se creó un Consejo Asesor Presidencial, el CAP,
cuyo objetivo era poner fin a las movilizaciones. Ya con la crisis declarada podemos identificar la siguiente estrategia por parte del gobierno con el fin de disolver las movilizaciones. Poner el foco en los actos de violencia dejando en segundo plano las demandas estudiantiles. Declarar que el gobierno se encuentra abierto al diálogo con los estudiantes alineando a toda la cartera en contra de los actos de violencia. Establecer una mesa de diálogo entre autoridades y estudiantes. Formar el CAP, quien negocia en primera instancia con los ACES y luego en forma individual con los voceros de los colegios movilizados. Declarar por parte de la presidenta una serie de medidas y mejoras, pero no cumpliendo con el 100% de las demandas estudiantiles. El gobierno ha escuchado las peticiones de los escolares, porque este es un gobierno que dialoga, y después de escuchar y dialogar, decide. He resuelto tomar nuevas medidas para garantizar que nuestros jóvenes estudien tranquilos y en buenas condiciones. Aumentaremos en 500.000 los jóvenes que reciben almuerzo en nuestras escuelas y colegios. Algunos estudiantes han pedido que además el transporte escolar sea gratis para los alumnos de todas las edades. El transporte gratuito costaría alrededor de 166.000 millones de pesos al año. Eso es equivalente a 33.000 nuevas viviendas sociales o a atender 230.000 niños más en salas cunas. Es mucho dinero. Mi deber como presidenta es atender las necesidades de todos los sectores. ¿Sabéis cuánto de plata del excedente del cobre en porcentaje se utilizó en la propuesta de la Bachelet? El 0,3% de todos los excedentes del cobre. A mí personalmente los temas económicos no me importan. Me importan los temas a largo plazo. Pero me da impotencia, ¿cachai? Que esta vieja nos saque en cara las viviendas que se pueden construir, los hospitales que se pueden construir. Bueno, Bachelet, o sea, con mucha personalidad, entrega una propuesta que va al tema de las becas alimenticias, a algunos beneficios para algunos compañeros con respecto al pase escolar, y no menciona nada de las propuestas de fondo que eran las que nosotros exigíamos. Entonces, en la tarde se hace una asamblea en el INSUCO, nosotros nos reunimos, nos dividimos por zonales, damos la discusión y se plantea el tema de una votación. O sea, que cada zonal tiene que votar si adhiera a la propuesta de la presidenta o no adhiera a la propuesta de la presidenta. Tras el fracaso de las negociaciones entre el gobierno y estudiantes, estos últimos llamaron a un segundo paro nacional. Sin embargo, y previo a la realización de este, hubo diversas reuniones entre las ACES y el CAP. En esta, las estrategias del gobierno consistió en convencer a los distintos líderes y voceros de los estudiantes para que depusieran las movilizaciones, lo que se vio efectivo ya que la Asamblea Coordinadora realizó una nueva asamblea en el Internado Nacional Barros Arana, ya que para esta fecha había rumores de que los grupos radicales y moderados tenían incongruencias en la asamblea, donde gran parte de los líderes abandonaron el cargo. Al mismo tiempo, colegios de la comuna de Providencia y Santiago mantienen conversaciones en paralelo con el ministro Sique. Aún así, el lunes 5 de junio se llevó a cabo el segundo paro nacional, donde se sumaron profesores, universitarios, trabajadores y transportistas. La prensa juega un rol importante para el fortalecimiento del movimiento y posteriormente para su declive. En un principio, el foco de los medios de comunicación se concentraba en las acciones violentas y poco a poco comienzan a informar sobre las variantes y el contenido del mismo. Los hechos noticiosos son percibidos de modo positivo, generando empatía hacia el movimiento por parte de la ciudadanía. Como fue posible observar, las caras visibles tenían una participación femenina casi igualitaria a los hombres. A su vez, el movimiento estudiantil tuvo una integración social amplia, ya que participaron en establecimientos educacionales privados y subvencionados que no presentaban los mismos problemas de los colegios públicos. Por parte del gobierno, la estrategia a tomar consistió en transformar el problema en oportunidad y pasar a la negociación. A pesar de que las respuestas iniciales de los estudiantes fue mantener el paro, a través de los medios de comunicación se instaba a restar al apoyo ciudadano a las movilizaciones, haciendo foco en los actos violentos, condenándolos enfáticamente. Se puede ver cómo los diarios se alinean con el discurso de la presidenta, mostrando en sus portadas mensajes de apoyo a los anuncios del gobierno.
Durante las movilizaciones, Carabineros actuó utilizando la fuerza de manera desmedida. Como consecuencia, la presidenta removió del cargo al entonces prefecto de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Posteriormente, realizó el primer cambio de gobierno, reemplazando al ministro Martín Siles por Yasna Proboste y al ministro del Interior Andrés Saldívar por Belisario Velasco. Por su parte, muchos liceos sancionan a los estudiantes que participaron de las movilizaciones mediante suspensiones, expulsiones y querellas. Algunos de ellos son reincorporados por orden judicial a las jornadas educativas. Muchos de los temas en discusión no habían sido discutidos a cabalidad durante el movimiento, por lo que sus decisiones pierden representatividad, por lo que la participación de los liceos decae. En el mes de septiembre del mismo año hubo nuevas movilizaciones, pero no tuvieron la misma adherencia ni fuerza que las ocurridas en los meses de mayo y junio. En esta oportunidad, el gobierno actúa en forma oportuna y a través de los medios de comunicación deslegitima cualquier movilización realizada por los estudiantes. Y en el 2007, el movimiento estudiantil tuvo un fuerte desgaste. En el Congreso se presentó la Ley General de Educación, LGE. Previo al estallido de la crisis, la presidenta de la época tenía un 66% de aprobación. Sin embargo, el gobierno no tenía una comunicación previa con los estudiantes de educación secundaria. Debido al deterioro en la calidad de la educación generado en el transcurso de los gobiernos anteriores, se origina la llamada Revolución Pingüina. Si bien existieron manifestaciones previas, como la que hizo la educación superior, no había puesto el foco en la representación estudiantil secundaria y tampoco en los profesores. Debido a esto podemos identificar lo perjudicial que puede ser para el gobierno la falta en el manejo del stock de confianza sobre la opinión pública. En ese entonces, como primera medida y para fortalecer la imagen democrática del gobierno, las autoridades comenzaron a condenar los actos de violencia, resaltando el derecho a manifestarse en forma pacífica y también el de establecer una mesa de diálogo con los estudiantes, mostrando apertura para llegar a un acuerdo. En segundo lugar, debido a la respuesta con fuerza desmedida en contra de los estudiantes por parte de Carabineros, es que la presidenta solicita la renuncia y remoción del cargo del prefecto de Operaciones Especiales de Carabineros de la época. Finalmente, y como medida correctiva frente a la tardía reacción ante el estallido, la presidenta realiza cambios en su gabinete, reemplazando a los ministros de Educación y del Interior de su cartera. Si bien estas medidas fueron posteriores a la crisis, ayudaron a que la opinión pública mantuviera la confianza hacia el gobierno, ya que después de esta, la aprobación sobre la presidenta era de un 44%. Por el lado de los estudiantes secundarios, se puede ver que en un principio sus demandas consistían en la liberación del pase escolar, la gratuidad de la PSU y el aumento en las raciones de alimento para los estudiantes que cumplían jornada completa. Estas demandas fueron ampliadas una vez que el movimiento tomó más fuerza, con la adhesión del liceo emblemáticos como el Instituto Nacional y el Liceo de Aplicaciones. Aparecen figuras que hacen la calidad de voceros ante la prensa y el propio ministro de Educación. Ya para este punto, al ver que el movimiento estudiantil había logrado llegar a colegios de todo el país, es que se alza la voz para que se revise la actual Ley Orgánica Constitucional, que para esa fecha ya tenía 26 años de vigencia y no había sufrido modificaciones. Establecidos los puntos de la demanda por parte de los estudiantes, se reconoce que esta es completamente legítima, puesto que no se había puesto el foco en las condiciones en las que se debía rendir un régimen de jornada completa.
Ya para estas alturas, por parte del gobierno, se hace cargo y reconoce que la demanda es mirando hacia adentro respecto a la reforma educacional, lo que da inicio a una nueva reforma que hoy se conoce como la LGE. En este punto, el vocero principal es la propia Presidenta de la República, quien hace los anuncios al país indicando las modificaciones que se aplicarán a la JEC, haciendo especial énfasis en que su gobierno escucha a la generación joven. Sin embargo, a su vez hace mención a lo que significa mantener el costo para el Estado al atender el 100% de la demanda estudiantil, comparándolo a lo que se dejará de hacer en materia social. Analizando el actuar del gobierno en los inicios del movimiento estudiantil, podemos apreciar que se subestimó que éste tuviese adhesión, no solamente de los colegios, sino también por parte de las universidades y trabajadores. Sumado a esto, el gobierno de la presidenta llevaba más de 100 días en asumir el mando, lo que también jugó en contra para el actuar en forma oportuna, ya que su foco radicaba en ejecutar su propio programa de gobierno. Estos factores jugaron en contra, ya que la tardía respuesta por parte de las autoridades se transformó en una oportunidad para el movimiento estudiantil, ya que con esto logró adquirir mayor fuerza. Pese a esto, las autoridades actuaron de modo categórico al no entablar el diálogo con los colegios movilizados, una estrategia que también le jugó en contra, puesto que el movimiento estudiantil no depuso sus demandas y ganó mayor aceptación cuando se ve que el actuar de Carabineros en contra de los adolescentes que se estaban movilizando es extremadamente duro. Producto de esto es que el contenido del mensaje del gobierno se escucha frases como democracia, libre expresión y escuchamos a los jóvenes de este país, dando una imagen humilde hacia la opinión pública y conforme a una identidad de gobierno democrático. Por otro lado, se aprecia el manejo de la prensa alineada con el mensaje del gobierno, ya que paralelamente nos ha informado por medio de diarios no anexados a la tendencia política de esa época que las negociaciones de la CAP llevaban un rumbo paralelo con el objetivo de desintegrar la unión de los distintos voceros de los estudiantes, ya que para el 1 de junio se hablaba de que había líderes que estaban dejando el movimiento para ir al cuidado de sus propios padres. Esta última estrategia pasa completamente desapercibida, ya que la prensa en general pone el foco en el actuar del gobierno, tildándolo con frases de la propia presidenta como propuestas contundentes. En conclusión, la Revolución Pingüina se puede considerar una crisis social. Los actores de este acontecimiento son el gobierno del año 2006 y los estudiantes secundarios. El gobierno no esperaba las acciones de los estudiantes secundarios, haciendo caso omiso a las solicitudes, esperando solucionar de manera sencilla y rápida este problema, sin medir lo grave y relevante que sería la Revolución Pingüina. Durante todo el proceso de la revolución podemos ver las distintas fases del análisis de la crisis que fueron presentadas anteriormente, destacando los cambios que el gobierno tuvo en su actuar para poder lograr poner fin a la Revolución Pingüina, y los cuales fueron el manejo del mensaje y el manejo del tiempo. Con esto finalizamos nuestra presentación. Buenas tardes.